tal, amigas y amigos? Muy pero muy buenos días y gracias por escuchar Resonancias de Fe. Hoy en la sección Cultura y Fe te platicaremos cómo surgió la fiesta de Cristo Rey. En nuestra sección infantil, el cuento Visitando el Cubilete. La familia de Daniel hizo un viaje a Guanajuato. Al pequeño le gustó mucho la ciudad, pero también llamó su atención una figura que vio a lo lejos, encima de una montaña. Lleno de curiosidad, preguntó qué era aquello. Esa narración nos permitirá comprender mejor el Evangelio de hoy, Jesucristo, Rey del Universo. Y en el Santoral te diremos cuándo se celebra la advocación de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Todo esto aquí en Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Expresen sus sentimientos. Cierto día una maestra pidió a sus alumnos que pusieran los nombres de sus compañeros de clase en una hoja de papel, dejando un espacio entre los nombres. Después les pidió que pensaran en la cosa más linda que pudieran decir de cada uno de sus compañeros y que lo escribieran debajo de su nombre. Tomó el resto del periodo de la clase la tarea encomendada para poder terminar lo pedido. A medida que los alumnos dejaban el aula, entregaban a la maestra la hoja de papel. Durante el fin de semana, la maestra escribió el nombre de cada uno de sus alumnos en hojas separadas de papel y copió en ella todas las cosas lindas que cada uno de sus compañeros había escrito acerca de él. El lunes, ella entregó a cada alumno su lista. Casi inmediatamente toda la clase estaba sonriendo. Ella escuchó a alguien diciendo casi como en un susurro, ¿es verdad? Yo nunca supe que podía significar algo para alguien. O también escuchó, yo no sabía que mis compañeros me querían tanto. Nadie volvió a mencionar aquellos papeles en clase. La maestra nunca supo si ellos comentaron su contenido con alguno de sus compañeros o con sus padres, pero eso no era lo importante. El ejercicio había cumplido su propósito. Los alumnos estaban felices consigo mismos y con sus compañeros. Aquel grupo de alumnos siguió adelante y progresó. Varios años más tarde, uno de aquellos estudiantes murió en Vietnam y la maestra asistió a su funeral. Ella nunca antes había visto a un soldado en su ataúd militar. Aquel joven se veía tan apuesto y tan maduro. La iglesia estaba llena con sus amigos. Uno a uno de aquellos que tanto lo apreciaban, caminaron silenciosamente para darle una última mirada. La maestra fue la última en acercarse al ataúd. Mientras estaba allí, uno de los soldados que actuaba como guardia de honor se acercó a ella y le preguntó, «Disculpe, ¿era usted la profesora de matemáticas de Marcos?» Ella balbuceó, «Sí». Entonces él dijo, «Marcos hablaba mucho acerca de usted». Después del funeral, la mayoría de los excompañeros de Marcos fueron juntos a una merienda. Allí estaban también los padres de Marcos, obviamente deseando hablar con su profesora. Se acercaron y le dijeron, «Queríamos mostrarle algo». Entonces el padre sacó del bolsillo una billetera y dijo, «Lo encontraron en la ropa de Marcos cuando murió. Pensamos que tal vez usted lo reconocería». Abriendo la billetera, aquel hombre sacó cuidadosamente 2 pedazos de papel tan gastados que él había arreglado con cinta y que se veía que habían sido abiertos y cerrados muchas veces. La maestra se dio cuenta, aún sin mirar mucho, que aquello era la hoja en la que ella había registrado todas las cosas lindas que los compañeros de Marcos habían escrito acerca de él. Dijo la madre de Marcos, «Gracias por haber hecho lo que hizo. Como usted ve, Marcos guardaba esto como un tesoro».
Todos los excompañeros de Marcos comenzaron a juntarse alrededor. Carlos sonrió y dijo tímidamente: «Yo todavía tengo mi lista. La tengo en el cajón de encima de un armario que tengo en mi escritorio». La esposa de Felipe dijo: «Felipe me pidió que pusiera el suyo en el álbum de matrimonio». Dijo Marilyn: «Yo también tengo el mío. Está en mi diario». Entonces Victoria, otra de sus compañeras, metió la mano en su cartera, sacó una billetera y mostró al grupo su gastada y arrugada lista. Dijo: «Yo la llevo conmigo todo el tiempo», y sin siquiera pestañear, también dijo: «Yo creo que todos hemos conservado nuestras listas». Fue entonces cuando la maestra se sentó y lloró. Lloró por Marcos y por todos sus compañeros que no lo volverían a ver. La densidad de la población de nuestra sociedad es tan pesada que olvidamos que la vida va a terminar un día y no sabemos cuándo será ese día. Así que por favor, dile a la gente que quieres y para quienes deseas el bien mayor que ellos son especiales e importantes. Díselo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Recuerda que un verdadero amigo es quien sabe todo sobre ti y aún así sigue siendo tu amigo. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. Muchas gracias por escucharnos y por ser parte importante de este programa que hacemos para ti con mucho cariño. Y como cada domingo, le agradecemos a Dios por el don de la vida y le pedimos por ti y por cada uno de los tuyos, especialmente por los enfermitos o por quienes pasan por algún mal momento. Que Dios les llene de bendiciones. Y además de agradecer tu atención, quiero agradecer la presencia de mis colaboradores. En la producción, Sergio Enríquez Morín, y compartiendo micrófonos, nuestros invitados de hoy en las secciones del Santo Oral y Cultura y Fe, Raúl Mauricio Hernández y Salvador Romero. Amigas, amigos, con el gusto de saludarlos y agradecerles, envío como siempre un saludo, una bendición a quienes nos están escuchando en Cuatro Ruedas. Es que hay muchos de ustedes que me dicen: «Padre, mientras voy a mi trabajo en Estados Unidos o en México, voy escuchando su programa». Así que Dios bendiga su camino y que les permita llegar con bien hasta su meta. Bendiciones también para todos los enfermitos, que Dios les bendiga, tengan paciencia, sigan todas las indicaciones de su médico para que puedan estar de la mejor manera. Y si pueden ofrecer sus sufrimientos, sus molestias a Dios por la paz del mundo y especialmente de México, seguramente que Dios se los va a tomar en cuenta. Al final del programa les estaré dando los teléfonos de la parroquia para que tengan información sobre el extracto de agave, o si ahora que se acerca el tiempo de Navidad quieren obsequiar alguno de mis libros, lo puedan hacer. Y es que ya estamos al final del año litúrgico. Sí, esta semana termina el año litúrgico para comenzar el próximo domingo un nuevo año litúrgico con el tiempo de Adviento. Así que el próximo domingo se estará ya colocando la corona de Adviento en los hogares y muchos estarán comenzando también a colocar el clásico nacimiento en cada una de las casas, preparando el tiempo litúrgico que viene, que es la Navidad. Primero, tiempo litúrgico de Adviento, que prepara ¿para qué? Para la Navidad. Así que hay que vivir profundamente cada tiempo litúrgico y aprovechar los signos que la liturgia, que las tradiciones nos invitan a vivir. Como dicen algunas personas, ¡ay caray! Con el frío también ya empieza a oler a ponche, porque el ponche, especialmente con la guayaba, con el tejocote, nos ayudan a fortalecer nuestras vías respiratorias. Pero bueno, con ponche o sin ponche, vamos a un corte y al regreso el cuento.
Oración de la Madre Teresa de Calcuta por la familia. Padre Celestial, nos has dado un modelo de vida en la Sagrada Familia de Nazaret. Ayúdanos, Padre amado, a hacer de nuestra familia otro Nazaret, donde reine el amor, la paz y la alegría. Que sea profundamente contemplativa, intensamente eucarística y vibrante con alegría. Ayúdanos a permanecer unidos por la oración en familia en los momentos de gozo y de dolor. Enséñanos a ver a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia. Haz que el corazón de Jesús e Eucaristía haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros, y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas, como tú, porque tú perdonas nuestros pecados. Ayúdanos, oh Padre amado, a recibir todo lo que nos das y a dar todo lo que quieres recibir con una gran sonrisa. Inmaculado Corazón de María, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Santos ángeles de la guarda, permanezcan a nuestro lado, guíenos y protéjanos. Amén. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El Padre José de Jesús y la parroquia de San Cosme y San Damián te invitan a vivir un momento de fe muy especial, ya que a partir del lunes 24 y por tiempo muy limitado, tendrás la oportunidad de venerar personalmente las reliquias de San Judas Tadeo, apóstol y patrono de las causas difíciles y desesperadas. La parroquia de San Cosme y San Damián te espera con los brazos abiertos. Recuerda, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Ven con tu familia. Acércate con devoción y aprovecha esta ocasión única para venerar las reliquias del apóstol San Judas Tadeo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de escuchar el cuento para entender el Evangelio, escrito por el Padre José. Visitando el cubilete. La familia de Daniel hizo un viaje a Guanajuato. Al pequeño le gustó mucho la ciudad, pero también llamó su atención una figura que vio a lo lejos, encima de una montaña. Lleno de curiosidad, preguntó qué era aquello. Su papá le dijo: Es la montaña del cubilete. En la parte superior tiene una escultura de Cristo. Para satisfacer la curiosidad del niño, sus padres viajaron en el auto hasta el lugar y emprendieron la subida. Desde lo alto de la montaña, la vista del valle era maravillosa. Pero llamó más la atención del niño la enorme escultura, por lo que preguntó: Oye, mamá, ¿por qué la pusieron en un lugar tan alto y tan alejado de la ciudad? Es una historia muy interesante. Te la voy a contar. Todo comenzó el 11 de junio de 1914, cuando México se consagró al Sagrado Corazón de Jesús y lo proclamó como Cristo Rey. Ninguna nación lo había proclamado como rey. De ahí surgió la idea de hacer un monumento a Cristo Rey en el centro del país. El pequeño observó que a ambos lados de la imagen del Cristo de bronce había 2 angelitos sosteniendo coronas. La curiosidad le hizo preguntar: ¿por qué le ofrecen 2 coronas? La corona de oro es una corona de Rey de Reyes. Es un signo de consagración. Significa que diariamente le ofrecemos nuestras obras para construir el reino que Él vino a iniciar. Un reino de justicia, de amor, de paz, de verdad. Por su parte, la corona de espinas es un signo de reconocimiento y agradecimiento. Esto nos recuerda que Él murió por nosotros en la cruz.
Y de hecho, esa fue la única corona que Cristo tuvo en vida. ¿Por qué lo mataron? Mira, hijo, las cosas en el mundo están muy mal, porque la mayoría de los reyes y gobernantes se dejan llevar solo por sus intereses. No luchan por la justicia ni defienden al inocente. Es más, no buscan servir sino que les sirvan. A diferencia de ellos, Cristo vino a fundar un nuevo reino basado en el amor, y muchos no estuvieron de acuerdo en su pensamiento. Cristo no solo vino a salvarnos del pecado y de la muerte, sino también para iniciar un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, amor y paz. Su reino es universal porque invita a todos a formar parte de él. Su reino es eterno porque no tendrá fin. ¿Cómo me gustaría que su reino creciera más rápido? Pero lamentablemente aún hay muchas cosas malas en el mundo. Su reino no crece mágicamente, sino con el esfuerzo de todos. Gracias al esfuerzo de muchos, afortunadamente hay más cosas buenas que malas. Cuando los cristianos decimos «Venga tu reino» en la oración del Padre Nuestro, no esperamos pasivamente el cambio de las cosas, sino que nos vamos esforzando para cambiarlas, hijo. Por eso, cuando en nuestro país fue necesario defender la fe, muchos lo hicieron gritando «¡Viva Cristo Rey!». Mientras Daniel y su familia observaban la escultura, se acercó a ellos un sacerdote y les dijo: Veo que están admirados por esta bella imagen, así que voy a darles algunos datos. Esta escultura es de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas. Si se fijan, está sobre una semiesfera que simboliza al mundo. El Cristo abre amorosamente sus brazos y tiene en sus manos y pies las huellas de su pasión. A sus pies, 2 angelitos le ofrecen 2 coronas, la del martirio y la de la gloria. ¿Y sabe quién la hizo? Sí, fue hecha por un escultor mexicano llamado Fidias Elizondo. En 1946 este hombre hizo el molde en yeso y después hizo la fundición en bronce en la Ciudad de México. En 1950 se terminó la enorme cabeza de 3 metros y fue tan impresionante ver la gigante cabeza que tuvo que hacer una gira por el país para que todos pudieran verla. El monumento se inauguró el 8 de junio de 1956 y fue el primero en todo el mundo dedicado a Cristo Rey. Yo he visto en algunos videos el Cristo de Brasil. Aquel es también un Cristo hermoso, pero fue posterior al de México. Muchos otros países imitaron a México e hicieron otros hermosos monumentos como el de Brasil. Después de escuchar aquellas palabras, el pequeño Daniel se sintió muy orgulloso de ser seguidor de Cristo y gritó: ¡Viva Cristo Rey! Este es un cuento escrito por el padre José de Jesús Aguilar Valdés y podrás encontrarlo en el libro Cuentos para entender el Evangelio. Escuchemos ahora en Resonancias el Evangelio de hoy. En aquel tiempo, las autoridades hacían muecas a Jesús diciendo: «A otros ha salvado, que se salve a sí mismo si él es el Mesías de Dios, el elegido». Se burlaban de él también los soldados, ofreciéndole vinagre y diciendo: «Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había encima un letrero en escritura griega, latina y hebrea que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: «¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro lo increpaba diciendo: «¿Ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio? Y lo nuestro es justo porque recibimos el pago de lo que hicimos. En cambio, este no ha faltado en nada». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino». Jesús le respondió: «Yo te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso». Queridas hermanas y hermanos, a lo largo de todo el año litúrgico que termina hoy, la Iglesia nos ha ayudado a crecer en nuestra espiritualidad mediante las lecturas bíblicas y la reflexión dominical. En este año hemos recordado que el año litúrgico inicia 4 semanas antes de la Navidad y termina con la fiesta de Cristo Rey.
Así, las lecturas del Adviento del año pasado nos ayudaron a comprender cómo actuó Dios y formó a su pueblo antes de la llegada de Cristo al mundo. Luego, con la fiesta de la Navidad, celebramos que se cumplían las profecías que anunciaron el nacimiento del Hijo de Dios y su presencia en medio de la humanidad. Durante las 33 semanas del llamado tiempo ordinario, nos acercamos a Jesús para conocerlo más mediante su predicación y sus milagros. El tiempo de Cuaresma nos ayudó a preparar la Semana Santa, en la que recordamos y vivimos con Cristo los momentos de su entrada triunfal a Jerusalén, la última cena, su pasión y muerte. El tiempo de Pascua nos acercó a Cristo resucitado que, después de aparecerse a sus discípulos durante 40 días, subió a los cielos. 10 días después celebramos la fiesta de Pentecostés, recordando que Cristo envió el Espíritu Santo a sus apóstoles, el mismo Espíritu que recibimos el día del bautismo. Posteriormente celebramos la fiesta de la Santísima Trinidad. Finalmente, después de algunos domingos del tiempo ordinario, hoy celebramos que gracias al esfuerzo cotidiano de cada uno de nosotros, hemos colaborado a que el reino que Cristo vino a instaurar vaya tomando forma cada día. Por eso hoy lo celebramos como Cristo Rey. En el Evangelio de hoy se nos recuerda que desde la cruz Jesús está abierto a todo aquel que vive en el amor y también a aquellos que cometieron faltas, pero como el buen ladrón se arrepienten de ellas y se dejan llevar por la gracia de Dios para convertirse. Pero el reino de Jesús no es como los reinos de esta tierra. Jesús durante toda su vida rechazó la idea de ser considerado como un líder temporal o terreno. Por eso se alejó del pueblo cuando, después de la multiplicación de los panes, querían hacerlo rey. Su reino no es seguir el camino de los reinos políticos. Así lo afirmó ante Pilato antes de ser condenado a la crucifixión. Le dijo claramente: mi reino no es de este mundo. Y con ello no quiere decir que su reino o su iglesia solo deba preocuparse de la vida futura y espiritual, sino más bien que su poder no es político, y su meta no es organizar y llevar a las personas solo hacia los bienes terrenos o temporales. El reino de Jesús comenzó con su predicación, muerte y resurrección y continúa con su presencia viva y eficaz dentro de la iglesia y a través de los sacramentos. Por lo tanto, es misión de la iglesia extender este reino dando testimonio y revelando el plan de Dios a todas las naciones para que todos los hombres se salven. Para ello, la Iglesia muestra la verdad sobre Dios, sobre el hombre y su destino, y sobre la forma de conseguir este destino de salvación. Esta verdad del reino de Cristo es capaz de renovar a la persona, a la sociedad, a la cultura, a todas las relaciones humanas en su totalidad. Por eso, cuando decimos en el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, no solo expresamos nuestra esperanza por un mundo mejor, sino también nuestro compromiso de vivir de acuerdo al Evangelio, haciendo lo necesario por transformar las formas y estructuras de esta tierra. Deseamos un reino de justicia, de paz, de amor, de perdón, de solidaridad. Por eso debemos preguntarnos: ¿cómo puedo colaborar en la construcción del reino de Cristo? ¿Qué es lo que Dios espera de mí, de ti, en estos momentos? Dejemos que Él hable a nuestro corazón. Y ahora, en este momento, vamos a escuchar el Santoral. Ellos son los hombres y las mujeres que han cumplido fielmente los ideales de Cristo. Escuchemos en Resonancias de Fe, el Santoral de la semana. El 23 de noviembre se celebra a San Clemente, el tercer sucesor de San Pedro, después de Lino y Cleto, que gobernó a la Iglesia desde el año 93 hasta el 101. Después de las cartas de San Pedro, él escribió el documento papal más antiguo que se conoce. Se le conoce como Carta a los Corintios. No hay que confundirla, amigos, con la que escribió San Pablo. Por ser cristiano, fue desterrado por el emperador Trajano a Crimea, al sur de la actual Rusia, y condenado a trabajos forzados como picar piedra con otros 2000 cristianos. Un día las autoridades le exigieron que adorara un ídolo del dios Júpiter,
pero él dijo que no adoraba sino al verdadero Dios. Entonces fue arrojado al mar, y para que los cristianos no pudieran venerar su cadáver, le fue atado al cuello un hierro pesadísimo, pero una gran ola devolvió su cadáver a la orilla. El 24 de noviembre se celebra a San José Pignatelli. El mérito especial de este santo fue el de conservar lo que quedaba de la Compañía de Jesús, es decir, de los jesuitas, y tratar de que los religiosos de esa comunidad pudieran sobrevivir a pesar de una terrible persecución en contra de ellos. Y es que en 1767 la masonería mundial se puso de acuerdo para pedir a todos los gobernantes que expulsaran de sus países a los padres jesuitas. El rey Carlos III de España obedeció las órdenes masónicas y declaró que de España y de todos los territorios de América que dependían de ese país quedaban expulsados los jesuitas y por lo tanto también fueron expulsados de México. En el año 1774, Clemente XIV, por petición de los reyes de ese tiempo, dio un decreto suprimiendo la Compañía de Jesús. Como efecto de ese decreto, 23,000 jesuitas quedaron fuera de sus casas religiosas. Afortunadamente, cuando los gobiernos de Europa se declaraban en contra de los jesuitas, la emperatriz de Rusia, Catalina, prohibió publicar en su país el decreto que mandaba acabar con la Compañía de Jesús, y recibió allá a varios religiosos de esa comunidad. El padre Pignatelli, con permiso del Papa Pío VI, se afilió a los jesuitas que estaban en Rusia y con la ayuda de ellos desde allá, de ese extremo del mundo, empezó a organizar otra vez a los jesuitas en Italia. Conseguía vocaciones y mandaba a los novicios a Rusia y allá eran recibidos en la comunidad. El jefe de los jesuitas de Rusia lo nombró provincial de la comunidad en Italia y el Papa Pío VII aprobó ese nombramiento, así que la comunidad empezó a renacer otra vez, aunque fuera en gran secreto. El padre Pignatelli oraba y trabajaba sin descanso por conseguir que su comunidad volviera a renacer. En 1804 logró con gran alegría que en el reino de Nápoles fuera restablecida la Compañía de Jesús. Fue nombrado provincial. Con las generosas ayudas que le enviaban sus familiares, logró restablecer casas de jesuitas en Roma, en Palermo, en Orvieto y en Cerdeña. Ya estaba para conseguir que el sumo pontífice restableciera otra vez la Compañía de Jesús, cuando Napoleón se llevó preso al Papa Pío VII al destierro. Así como lo oyen, amigos, Napoleón se atrevió a sacar al Papa de Roma y se lo llevó preso a Francia. Esto hizo que el padre Pignatelli muriera en 1811, sin haber logrado que su comunidad religiosa lograra volver a renacer plenamente. Pero ¿qué creen? 3 años después de su muerte, cuando el Papa Pío VII quedó libre de su destierro y volvió a Roma, decretó que la Compañía de Jesús volvía a quedar instituida en todo el mundo. El 25 de noviembre se celebra a San Dionisio. Entre los muchos santos que han llevado el nombre de Dionisio, el santo de este día fue llamado el Grande o Dionisio Magno. Nació y vivió en Alejandría, Egipto. Al principio era pagano, pero luego se convirtió al catolicismo. Llegó a ser obispo y padeció mucho por defender su fe. San Dionisio Magno murió en el año 265. También el 25 de noviembre se celebra a Santa Catalina de Alejandría. Como lo dice su nombre, nació en Alejandría, al norte de Egipto en el siglo IV. Hizo estudios de filosofía y se hizo católica. Con su elocuencia logró que la esposa del emperador Magencio y 200 soldados se hicieran cristianos. Pero en venganza, el emperador reunió a 50 eruditos paganos y la retó a un debate religioso. Después de una larga y acalorada discusión, las palabras de Catalina vencieron los argumentos de todos sus opositores. Magencio se enojó y ordenó que la martirizaran. Hizo que la amarraran a una rueda con filosos picos. Esta rueda se despedazó milagrosamente y no le hizo daño a la joven. Entonces Magencio ordenó que le cortaran la cabeza. Pero por haber defendido la fe con argumentos sabios y filosóficos, Santa Catalina o Santa Catarina es patrona de la elocuencia, de los filósofos, los predicadores y los estudiantes. También se le considera patrona de las solteras y las hilanderas. ¿Pero por qué de las hilanderas? Por la rueca con que fue martirizada. El 27 de noviembre se celebra la Virgen de la Medalla Milagrosa. ¿Cómo surgió esta advocación? Con gusto les cuento. El 27 de noviembre de 1830, en París, la Virgen se le apareció a una religiosa vicentina llamada Santa Catalina Labouré.
Ella menciona que la Virgen estaba vestida de blanco, junto a ella había un globo lleno de luz sobre el cual estaba la cruz. La Virgen abrió sus manos y de sus dedos salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra. La Virgen le dijo a Sor Catalina que el globo significaba el mundo entero, los rayos las gracias y bendiciones que la Virgen daba a los que la invocaban. Poco después Catalina vio que alrededor de la cabeza de la Virgen se formaba un círculo o aureola con las palabras: «Oh María sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti». Después la Virgen le pidió a Catalina que hiciera una medalla semejante a lo que había visto para que todas las personas que la llevaran recibieran su protección. El día 28 se celebra a Santa Catalina Labouré, la religiosa francesa a quien en un barrio de París se le apareció la Virgen para solicitarle que hiciera la medalla milagrosa. Antes de entrar al convento, ella fue campesina y estuvo al frente de los trabajos en su casa, por lo que nunca aprendió ni a leer ni a escribir. A los 24 años ingresó al convento de las Hermanas Vicentinas fundadas por San Vicente de Paúl. Después de las apariciones, la joven Catalina vivió el resto de sus años como una cenicienta, trabajadora, servicial, pero escondida y desconocida por todos. El 29 de noviembre se celebra San Gregorio Taumaturgo. Se llama taumaturgo, una palabra griega, al que hace muchos milagros, aunque en realidad sabemos que solo Dios es el que puede hacer milagros y los santos o santas solo pueden interceder por nosotros. Gregorio Taumaturgo vivió en el siglo III cerca del Mar Negro. Aunque nació en una familia pagana, se hizo cristiano después de escuchar al sabio más grande de su tiempo, que era Orígenes, que había puesto una escuela de teología en esa ciudad. Cuando regresó a su patria fue nombrado obispo y empezó entonces una cadena incontable de milagros. Este fue el Santoral de la Semana, aquí en Resonancias de Fe. Y ahora nos vamos con la sección de Cultura y Fe. Esta es nuestra sección, Cultura y Fe. Con motivo de la fiesta de Cristo Rey, hoy hemos dedicado el cuento a este tema, y para que quede bien clara la información sobre el Cristo Rey del Cubilete, te recordamos que parte de esta montaña era propiedad de una familia sinaloense apellidada Macías, que la donó para la construcción del monumento. ¿Y por qué se dice que Cristo es rey si él nunca tuvo un palacio ni coronas de oro sobre su cabeza? Bueno, se los vamos a explicar con mucho gusto. Los reyes y gobernantes en el mundo buscan muchas veces ser servidos, pero ese no es el pensamiento de Cristo. Él más bien nos enseñó que aquel que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos. Por eso, reconocerlo a él como rey es reconocer que él fue el servidor de todos, porque siendo Dios, se hizo hombre por nuestra salvación. Y si él, que es Dios, vino a servirnos, nosotros también debemos aprender a tener una actitud de servicio. Y por esta razón, amigos, el Episcopado de México, o sea, todos los obispos del país, aprobaron la idea de construirle un monumento nacional y dijeron que sería un templo votivo. Y para quienes no saben qué significa votivo, les decimos que se llama así a los templos cuando se construyen para cumplir con un voto o promesa hechos con anterioridad. Y es que el 11 de junio de 1914, los obispos habían consagrado a México a Cristo Rey y habían hecho la promesa de construir un santuario nacional en su honor. Es importante destacar algo muy importante y que muchos no conocen. México fue el primer país en consagrarse como servidor de Cristo Rey. Antes existía la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, pero ningún pueblo había proclamado a Cristo como Rey. Y por lo tanto, México fue el primero en construir un monumento a Cristo Rey. Ese monumento lamentablemente ya no existe, pero quienes lo destruyeron no pudieron destruir la fe de los mexicanos. Pero veamos cómo sucedieron las cosas. Y las cosas sucedieron así. El primer monumento a Cristo Rey se construyó por gente humilde de Silao y bajo el cuidado del señor obispo de León, Emeterio Valverde Telles. Claro que, comparado con el actual, aquel monumento era muy pequeño porque solo tenía 9 metros de altura. Costó 5,000 pesos y su construcción duró solo 4 semanas, del 12 de marzo al 9 de abril de 1920.
Y fíjense amigos, aunque estaba en lo alto de la montaña, los fieles empezaron a visitarlo individualmente o en grupos, y ya para noviembre, solo 7 meses después, eran tantas las peregrinaciones que acudían que se decidió cambiar de lugar a una explanada un poco más abajo, para dejar espacio a un monumento de mucho mayor tamaño. Así que con mucho cuidado, muchísimo cuidado, el primer monumento se desarmó y se bajó al sitio donde actualmente se encuentra la llamada ermita expiatoria. Pero lamentablemente, en aquellos momentos los gobernantes que estaban en el poder comenzaron a expresar un odio a la fe que fue creciendo poco a poco hasta llegar a extremos como el cierre de las iglesias y el fusilamiento de sacerdotes y fieles que defendieran la fe. De hecho, el 11 de enero de 1923, ante 80,000 peregrinos, el representante del Papa, el delegado apostólico en México, Ernesto E. Filippi, colocó la primera piedra de lo que sería el nuevo monumento, pero como eran tiempos en que el gobierno perseguía a la iglesia, simplemente por el hecho de colocar la primera piedra de un monumento religioso, fue expulsado del país por el gobierno mexicano. Con mucho cuidado y discreción, se comenzaron a levantar muy lentamente algunas paredes, pero el 30 de agosto de ese mismo año de 1923, el gobierno de Álvaro Obregón prohibió definitivamente la construcción de un santuario en el Cubilete, pasando por encima de derechos de los mexicanos, porque de acuerdo a los derechos humanos universales, toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera, no en lo que diga tal o cual presidente. Afortunadamente, los católicos de México no abandonaron su fe, sino que por el contrario la fortalecieron, a tal grado que el Papa Pío XI se inspiró en los mexicanos y en 1925 decidió proclamar que en todo el mundo se celebraría la festividad de Cristo, Rey del Universo. Así que después de México, todo el mundo siguió nuestro ejemplo y otros países comenzaron a construir monumentos o santuarios dedicados a Cristo Rey. Pero la historia del santuario no termina aún, viene ahora lo del atentado con dinamita. Fíjense que durante la persecución religiosa, el 30 de enero de 1928, a las 4 de la tarde, desde una avioneta, el primer monumento fue dinamitado sacrílegamente, quedando reducido a escombros. Curiosamente, la cabeza y el corazón de la imagen de Cristo quedaron intactos en ese atentado y, si usted quiere verlos, se conservan actualmente en el Museo de la Montaña, ahí en el mismo Cubilete. Quienes acudieron al lugar recogieron con mucho cariño todos los pedazos del monumento dinamitado y construyeron en el mismo lugar una ermita expiatoria para pedir perdón por quienes ofendían a Dios atacando el catolicismo y también para pedir por ellos para que cambiara su corazón envenenado. Fueron tiempos muy difíciles aquellos, amigos, tanto que estaba casi prohibido hablar de todos los mártires que fueron fusilados o ahorcados por defender la fe. Y solo hasta los últimos años se pudo hacer en forma abierta, haciendo incluso que se les reconociera como mártires. Y ahora son muy venerados, especialmente en las regiones de Jalisco y el estado de Zacatecas. Ya para 1942, el arquitecto Nicolás Mariscal y Piña diseñó el proyecto del actual monumento y lo presentó a todos los obispos que lo recibieron con mucho agrado. Y como afortunadamente las cosas habían cambiado, tocó al arzobispo de Guadalajara, José Garibay Rivera, solicitar a las autoridades civiles el permiso para su construcción. De esa manera, amigos, el entonces presidente de la República, el general Manuel Ávila Camacho, concedió el permiso y se pudo poner la primera piedra el 11 de diciembre de 1944. De hecho, a este arzobispo, José Garibay Rivera, fue al que hicieron primero cardenal en toda la República. Fíjense que el monumento incluía una capilla y en su parte alta una escultura monumental de Cristo, por lo que se buscó a un prestigiado escultor para que la hiciera, y el elegido fue el regiomontano Fidias Elizondo. La escultura, que se levanta sobre una semiesfera que simboliza el mundo, es de bronce, mide 20 metros de altura y pesa 80 toneladas. La imagen de Cristo abre amorosamente sus brazos y muestra en manos y pies las huellas de su pasión. A sus pies hay 2 angelitos que levantan sus manos para ofrecerle 2 coronas, la del martirio y la de la gloria. En el interior del santuario, coronando el altar, también hay 2 coronas en bronce, una real y otra de espinas. El primer monumento que se levantó en América, imitando el del Cubilete, es el que se encuentra en Río de Janeiro. Es de cemento armado y mide 35 metros de altura.
Se construyó en 1925, 5 años después del de México. Bueno, y actualmente hay muchos más altos que ese, como uno que se encuentra en Polonia, y no solo en montañas o llanuras, sino incluso en el fondo del mar. Resonancias de Fe, con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. El Padre José de Jesús y la parroquia de San Cosme y San Damián te invitan a vivir un momento de fe muy especial, ya que a partir del lunes 24 y por tiempo muy limitado, tendrás la oportunidad de venerar personalmente las reliquias de San Judas Tadeo, apóstol y patrono de las causas difíciles y desesperadas. La parroquia de San Cosme y San Damián te espera con los brazos abiertos. Recuerda, Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael, a 2 calles del Metro San Cosme o a 3 calles del Metrobús Revolución. Ven con tu familia. Acércate con devoción y aprovecha esta ocasión única para venerar las reliquias del apóstol San Judas Tadeo. Amigas, amigos, estamos llegando ya al final de este programa y como siempre les agradezco mucho su atención y si conocen alguna persona que quiera conocer más de su fe y no sepa de este programa, recomienden el programa por favor y recuerden que también si no lo escucharon en su transmisión a través de la radio, pueden escuchar mis programas entrando a www.padrejose.mx padrejose.mx o bien a través de mi canal de YouTube también, que es Padre José de Jesús Aguilar, donde hay una gran cantidad de videos y de audios para que ustedes aumenten su conocimiento. Teléfonos de la parroquia de los Santos Cosme y Damián, que también funciona como WhatsApp, 55-55-66-7744 y también el 55-5705-5939. 55-5705-5939. Y papás, aprovechen este tiempo para armar la corona de Adviento para que la lleven a bendecir el próximo domingo. Pueden llevar la corona aparte y las velas aparte, porque a veces la llevan ya con todo y velas y en el trayecto, pácatelas, ya se les rompió una vela. O bien también pueden llevar únicamente las velas y ya llegando a su casa las colocan en la corona de Adviento. Gracias de verdad por escuchar este programa. Les deseo un maravilloso domingo, una bendecida semana y nos escuchamos el próximo domingo aquí en Resonancias de Fe. Señor, te damos gracias por esta semana que estamos iniciando. Queremos desde este momento ofrecerte nuestros esfuerzos y trabajos, el amor de las parejas, la inocencia de los niños, la sana inquietud de los jóvenes, la paciencia de los enfermos y el ejemplo de los ancianos. Te pedimos por quienes más necesitan de ti. Acompáñanos, fortalécenos, muéstranos el camino correcto. Danos humildad para reconocer nuestros errores y para perdonar a quienes nos ofenden. Ayúdanos a crear un mundo más justo, a defender al desamparado y a compartir los bienes con que nos bendices. Si en estos días vamos a ser probados, ayúdanos a superar la prueba. Y si tu voluntad es llevarnos a tu presencia, haz que nuestra muerte, unida a la de Cristo, sea el camino de la resurrección. Amén.
me llamaste a mí al nacer la mañana. Toda la noche intenté, pero en mi red no había nada. Diciendo sígueme, subiste en mi barca. En la arena tus pasos seguí, confié en tu palabra. Y codo a codo junto a ti, remé la marcha, buscando aguas de ilusión, con gran esperanza. Lancé mis redes en el mar, según tu palabra, y donde no había nada, pesqué en abundancia. Alegre pescador, no dejó mi barca, porque donde tú estás nunca falta nada. No tengo miedo al mar ni a las tormentas. Esperamos que ahora que has aprendido más, tu fe te dé la seguridad y confianza para seguir adelante en la vida. Y te invitamos a que la próxima semana acompañes al Padre José de Jesús en Resonancias de Fe.